Buenas noches, familia Casa de Dios. Sean todos bienvenidos a este nuevo estudio de la Iglesia, en el cual queremos compartirles en el día de hoy. Mi nombre, para los que no me conocen, es Leobardo Zapata, un miembro más, un siervo más de la Casa de Dios para la Familia. Hermanos, nosotros todos vemos la situación en que nos encontramos, acosados en estos tiempos por un enemigo oculto que nos quiere o nos tiene en cuarentena, nos tiene a todos encerrados en la casa. Pero el enemigo piensa que nos va a vencer y la unidad de la iglesia no se va a dejar descomponer tan fácilmente. ¿Quién en estos tiempos no ha sentido la necesidad de buscar, de anhelar más el contacto con Dios? Yo creo que ha sido una cosa buena lo que ha pasado en estos tiempos, que todos nos hemos puesto en el propósito de acercarnos más a nuestro Creador. Como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es claro, ¿en quién tenemos que nosotros tener nuestra confianza? ¿En quién tenemos que depositar la confianza? Solamente en nuestro Creador, en el Señor. Alzaré los ojos a los montes. Anteriormente, en los montes, en los sitios altos, estaban los cultos, estaban los templos, pero también estaban los templos donde se hacía cosas malas. Y es nosotros definir a quién estamos dándole la adoración. Recordemos que nuestro Dios es un Dios celoso, que no comparte su honra y su gloria con nadie. Hoy en día, entonces, tenemos que tener esa claridad en quién ponemos nuestra confianza. Pedro, para caminar en las aguas, puso sus miradas en el Señor. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro, mientras miraba a Jesús, caminó sobre las aguas. Cuando sintió unas brisas, cierto temor, empezó a hundirse y empezó a mirar hacia atrás. Cuando nosotros nos alejamos de la mirada del Señor, nos vamos a hundir, nos vamos a perder, porque perdemos el centro, perdemos la guía, perdemos la orientación, perdemos el norte. No nos acostumbremos tanto a mirar solamente las manos del Señor, buscando sustento y provisión. Miremos más bien sus ojos, para que la luz de Él se refleje en nosotros y podamos tener esa revelación, podamos tener esa claridad en nuestras vidas, que nos sea revelado cosas grandes y ocultas que aún no hemos conocido. Cuando nosotros buscamos del Señor podemos encontrar todas esas cosas. Saben ustedes que el Señor no permite que nos coloquen más de la carga que nosotros no podemos llevar. Nuestro Señor es un Dios que tiene el control sobre toda la situación. Dios conoce nuestros límites y sabe hasta dónde es permitido. Nada con que no puedas en tu vida ha sucedido. Porque Dios tiene el control cuando fuimos por Él apartados. Y con su nueva naturaleza, al resistir, iremos al otro lado. Encuentra en toda adversidad y así nos llene de aflicción y dolor una oportunidad para crecer, porque con Cristo serás vencedor. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos vencedores en Cristo Jesús. Y solamente podemos ser vencedores cuando vamos de la mano de Él. Es sorprendente mirar cómo las personas se mueven por motivaciones. Y eso siempre ha sucedido de esa circunstancia. Siempre cuando hay alegrías, cuando hay dolor,
las motivaciones nos mueven. ¿Cuál sería la motivación del pueblo de Israel cuando iba a salir de la esclavitud? Llevaban 430 años sumidos en la esclavitud, o allá conviviendo con el pueblo de Egipto, cuando Moisés los iba a libertar. Ellos iban con la motivación que iban a tener una tierra para ellos, la tierra de Canaán. Y efectivamente, salieron. En medio de todas esas plagas que sucedieron, 10 plagas que tuvo que mandar el Señor para someter al faraón, para que dejara salir al pueblo de Dios. 10 plagas. Y lograron salir y pasar el mar muerto. Pasaron ese mar inmenso y llegaron al desierto de Shur, como dice en Éxodo 15. Y allí el pueblo, después de 3 días de caminar por el desierto, empezó a rebelársele a Moisés porque no tenían aguas. Claro, después de 3 días, cuando ellos recordaron que en Egipto, pues eran esclavos, pero tenían comida, tenían alimentos, tenían sanidades, tenían muchas cosas, pero no tenían libertad. Tenían que estar sometidos a los dioses de los egipcios. Y ellos se rebelaron contra Moisés y se vieron algo de agua, las aguas de Mara, pero eran aguas amargas. Y el Señor le dijo a Moisés: toma un palo y tíralos allí. Y esas aguas cambiaron. Pero el Señor le dio, en esa oportunidad le dio estatutos y ordenanzas a este pueblo. Una travesía que se pudo haber durado 40 días para llegar a las tierras de Canaán, se demoraron 40 años andando por el desierto, por la rebeldía, porque este pueblo era de corazón duro. Tenían la motivación de Moisés, andaban con la motivación de un líder. Así pasa muchas veces a las personas. Nos identificamos y nos fascinamos con un líder o con una persona y vamos andando con la motivación que él nos va presentando. Nosotros tenemos que tener la mirada puesta en el Señor como nuestro autor y consumador de la obra. Si estas plagas existieron cuando el tiempo de Israel, cuando salió de Egipto, el Señor le tocó lidiar con plagas, con enfermedades, y el Señor protegió a su pueblo. ¿No creen ustedes que nuestro Dios es un Dios protector, que tiene bendición para su pueblo? Si mi pueblo clamare, nuestro Señor lo va a provisionar y lo va a proteger de todas estas circunstancias. ¿Cuánto ha servido todo este evento que se ha estado presentando? ¿Cuánto ha servido? Claro, ha servido para que busquemos más a Dios, para que dirijamos nuestros ojos hacia el Creador. Aún hasta el menos creyente, los que se dicen ateos, buscan del Señor en estos momentos. Este es un momento histórico para que haya un gran avivamiento en las iglesias. Es de esta pandemia que tiene sometida a la humanidad. Claro que va a pasar. Va a pasar y va a haber una gran depuración y el Señor va a ayudar a que todo esto se limpie y que nuestras conciencias estén más orientadas hacia el Creador. Así como la humanidad pasa problemas, las casas pasan problemas, las iglesias también encuentran dificultades. Y es en en el pasaje que vamos a estudiar hoy, que es Filipenses 1, capítulo 1, versículo 12 al 14, de la versión Reina Valera. Esto fue algo que le sucedió a Pablo cuando seguramente escribió esta carta estando encarcelado en Roma. Pablo instaba a la iglesia de Filipo a que tuvieran una buena unidad en el espíritu, en un amor fraternal, toda la iglesia.
Y eso es lo que el Señor nos llama a que tengamos nosotros hoy en día. Leo para la gloria del Señor. Filipenses 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Damos gracias al Señor por esta palabra y esperamos que su Santo Espíritu nos dé la revelación para poderla comprender y analizar en estos instantes. Muchos creen que cuando un líder está en dificultades, todo se acabó. Pero lo que no saben es que la obra es de Dios. Esta no es de los hombres, sino de nuestro Padre, que es el Creador. Pablo tenía claro todo esto y se alegró porque sabía que todo lo que pasaba estaba generando un despertar de nuevos discípulos para el Evangelio. Curioso, las circunstancias y el evento que Pablo estaba viviendo en ese tiempo y que nosotros, ahora en casa de Dios, existe gran similitud. Nuestro pastor no está preso, o sí está preso por una enfermedad. Todos conocemos la crisis que él atravesó de problemas de corazón, el cual fue intervenido y que de una manera sorprendente para la gloria de Dios se está recuperando. Es allí cuando Pablo, estando preso, se alegra de ver ese despertar en el Evangelio de los hijos de Dios. Cómo los hijos de Dios asumieron la responsabilidad de seguir evangelizando, de seguir enseñando. Y en Casa de Dios para la Familia, para sorpresa de ustedes, ha tocado atrevernos, algunas personas que por gracia hemos venido recibiendo el Evangelio y la palabra año tras año de parte del pastor y que nos ha ido instruyendo en el conocimiento de la misma. ¿Cómo te has sentido en la crisis ahora que nos encontramos sin el pastor terrenal de la Iglesia Casa de Dios? ¿Has aceptado la palabra que han traído hermanos que han tocado hacer sus mejores esfuerzos en las fuerzas del Señor para llevar la palabra y mantener esa hoguera viva que fortalezca la fe en cada uno de los hermanos de la iglesia? Hemos respondido al Señor: heme aquí, Señor, aquí estoy, ¿para qué soy útil? Eso es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros expresemos. El Señor sabe qué es lo que queremos o Él qué quiere con estas circunstancias. En esta crisis, entonces, en esta enfermedad del pastor, estamos ayudando a soportar esa carga, estamos ayudando a levantar ese peso que él tenía. Permíteme leerles algo que escribí en este evento. Permítenos ayudarte con la carga pesada que en tus hombros reposa. Ya por largos años has enseñado la palabra divina más gloriosa. Ahora es tiempo de probarnos y de dar de lo que hemos recibido. Basta de estar tan tensionado, descansa por ti, Cristo hemos conocido. Y el pueblo pueda comprender la gracia de tus nuevos servidores, que cada día irán creciendo para ser siervos vencedores. Así, mucho más te vas a recuperar al ver aligerada tu carga. Todos ayudaremos a extender con amor de Dios la divina palabra. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, ir aportando cada uno de nosotros para que la carga del pastor
se aligere, para que él tenga un descanso, tenga una plena recuperación y vuelva con todas sus facultades al propósito que Dios aún tiene para con él, porque seguro que tiene mucho propósito al haberle extendido muchos años de vida para la obra del reino de Dios. ¿Cuántos años nos hemos alimentado de la palabra? Y en ocasiones no te has sentido como estancado, como que no avanzas. ¿Sabes por qué es? Porque es la hora de dar, porque es la hora de atrevernos a llevar la palabra y entregarla a los demás. Para poder obtener nuevas revelaciones, tenemos que atrevernos a ir hablando, para que el Señor nos vaya dando el conocimiento y la fundamentación en la palabra de Dios. Nosotros somos como un vaso que se va llenando y llenando y llenando y se ha ido llenando durante años, recibiendo y recibiendo la palabra. Llega un momento en que la persona va a una iglesia y va a escuchar una prédica y dice, ya esa me la sé, ya esa la conozco, ya qué más nuevo me van a enseñar. Pero ¿saben por qué sucede eso? Porque nosotros no damos espacio en ese vaso que está lleno de irlo vaciando. Al vaciarlo le estamos dando a otras personas y cuando lo vaciamos damos espacios para que nueva agua se pueda depositar, nueva palabra pueda alimentar nuestro corazón, pueda alimentar nuestra conciencia y podamos entender nuevas cosas. La palabra de Dios siempre es viva y eficaz y cada vez que la estudiamos nosotros podemos encontrar, escudriñar cosas nuevas y maravillosas. Si nosotros somos de los que pensamos, es que ya esa predicación ya la he escuchado, ya esa enseñanza la conozco, y entonces nos hacemos como si todo nos lo supiéramos, nunca vamos a avanzar, ni a encontrar la revelación, ni el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos algo en la mano, para poder recibir tenemos que entregar lo que tenemos. Si no entregamos lo que tenemos, nunca vamos a poder recibir. Así, para poder que nuestro espíritu y nuestro corazón sea llenado de más palabra, tenemos que ir entregando palabra a las personas que nos rodean, a las personas que nos acompañan. La recuperación del pastor ha sido sorprendente, porque es un hombre que ha confiado de la mano de Dios. Ha confiado en el conocimiento que los médicos han tenido y que han recibido revelación para que actúen acertadamente con los procedimientos para levantar su vida. Y ha creído en las oraciones de la iglesia, de ustedes, de nosotros, de cada uno, que hemos elevado para que el Señor lo sostenga y lo levante y lo ponga fuerte como la palmera, que sea como árbol verde plantado al pie de las aguas de vida. Este es el momento de demostrar que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará en el día de Jesucristo. Es hora de mostrar por qué fuimos apartados. Créanme que es un privilegio el haber sido apartados del mundo para formar parte del ejército de los hijos de Dios. Nosotros, si nos perdemos, no va a ser por falta de conocimiento, porque conocimiento tenemos, entendimiento de la palabra. Créame que nosotros sí fuimos apartados con un propósito, y Dios no nos ha dado ningún espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Dios nos ha entregado inteligencia, talentos para que actuemos en su obra. Y es en sus propias fuerzas y su cobertura que seremos respaldados. Muchas veces nos quejamos que es que no tengo estudios teológicos, que es que no he ido al seminario. Pero anteriormente,
La palabra de Dios se aprendía directamente. Los apóstoles no tuvieron que ir a ningún estudio. Caminaron con el maestro de maestros y de lo que vieron y aprendieron, eso enseñaron a los demás. Transmitieron y el Señor los respaldó en todo lo que hacía. Esta pandemia por ningún motivo nos va a silenciar. Estoy seguro que más hermanos van a escuchar la palabra. Y allí en casa podemos congregarnos, porque donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, Él ahí está con nosotros. Pronto estaremos reunidos y congregados todos juntos y en armonía. Dígame, ¿estás aprovechando este momento para evangelizar? ¿O tan solo sos de los emocionales que se dejan mover por el evento que se presente? Que no te mueva la emoción de una persona. Es claro que muchas veces tratamos de guiarnos por un líder, pero solo debemos de poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias al Señor porque nos permite compartir por este medio. Nos permite avivarnos en la fe. El enemigo creyó que nos iba a destruir, pero ha sido por este medio de una manera maravillosa que se ha podido llevar la palabra de Dios. La fe viene por el oír y es el oír la palabra de Dios. Y nosotros nos tenemos que alimentar permanentemente de esa palabra. Pablo, aún en ese encarcelamiento, pudo influenciar a los romanos y ellos vieron cómo este hombre no se afligía en medio del encierro y con gozo manifestaba el amor de Cristo para con su vida. Hermanos, es en la aflicción, donde debemos expresar que Él está con nosotros y que confiamos que el proceso que estamos pasando saldremos fortalecidos en la fe. Nosotros nos encanta decir que en Cristo somos más que vencedores. Es hora de mostrar que en esta dificultad el Señor sí nos está haciendo más que vencedores. Sé que muchos, aparte de la pandemia, pueden estar pasando otros eventos o otras circunstancias de aflicción. El Señor nos dijo: venid los afligidos y cargados, que yo os haré descansar. Depositemos nuestras confianzas en Él. Coloquemos toda esperanza en el poder de su palabra y Él nos va a sacar al otro lado. Cada uno debe mostrar en estos tiempos, es la hora de decir cómo he sido fortalecido en el Señor. Soy un embajador de Cristo en la tierra, aquí en mi casa, en mi vecindario, en mi familia. Pablo se gozó al ver el fruto de su trabajo y cómo creció la entrega del Evangelio, él estando preso en la cárcel. Así nuestro hermano el pastor se está gozando al ver cómo nuevos miembros de la iglesia están atreviéndonos a llevar la palabra de Dios para que la fe siga creciendo en cada uno de nosotros, para que seamos tocados en nuestro interior. ¿Saben ustedes que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien? Y es la prueba del quebranto, al pasarla, donde salimos más fortalecidos. Es en el fuego donde se pule el oro. Es en esos momentos donde realmente sí sabemos que no son simples motivaciones, sino una fe sincera en el Creador, una fe sincera en el Señor. No son simples motivaciones, porque ¿cuántos estuvieron con Jesús mientras les daba alimento, mientras les hacía un milagro? Y después, ¿cuántos estuvieron con Él cuando fue crucificado? Hasta sus mismos discípulos se escondieron muertos del miedo. Nosotros estamos llamados a seguir sosteniendo la enseñanza y la predicación y sabemos que muy pronto nuestro hermano
el pastor Alpidio va a estar con nosotros con esas nuevas fuerzas, potencializado y renovado en el amor de Cristo. En estos momentos, solo quien ponga la mirada en el Señor y no en el hombre podrá pasar al otro lado. Porque la palabra que damos es para edificarnos con amor. Todo lo hacemos para agradar a nuestro Señor Dios. El enemigo te quiere atrapar en tu pasado. El enemigo te puede decir, vos no servís para dirigir una enseñanza. Y seguro que eso durante muchos años lo ha puesto en mi corazón. ¿Qué te vas a comprometer con esas cosas? Quédate quieto, sigue ocupando una silla, sigue allí en ese rinconcito escribiendo. Allí te voy dando lo que necesitas. Pero el Señor nos va mostrando que cada uno de nosotros, durante estos largos años, hemos recibido palabra de Dios que tenemos que entregar y llevar a las demás personas. El enemigo le encanta que nosotros nos quedemos encerrados en ese pasado para no dejarnos avanzar. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. No te preocupes si te asustas, si sientes temor, si sientes miedo. Aún los más valientes sintieron miedo. Grandes hombres de la Biblia sintieron miedo. Nosotros estamos en proceso, estamos en formación. Y en la medida en que nos dejemos alinear por el Señor, vamos perdiendo ese miedo y vamos obteniendo esa confianza que es en Cristo Jesús. Hermanos, es hora de tomar confianza en el Señor. Es hora de derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Solamente cuando nosotros nos colocamos en las manos del Señor, Él va a hacer cosas grandes y maravillosas con nuestras vidas. Él va a transformar toda nuestra existencia, nos va a dar nuevas fuerzas, nos va a despertar nuevos talentos, nos va a enseñar cómo ser verdaderos pescadores de hombres. Así como Simón Pedro, cuando tiró las redes, le dijo, Señor, hemos insistido pescando toda la noche, pero en tu nombre, bajo tu palabra, Señor, tiraré las redes. Y las redes salieron llenas. Así nosotros estamos atreviéndonos en estos días a entregar la palabra por el poder de nuestro Señor Jesucristo y por su voluntad. El enemigo buscará dejarnos en soledad para atacar más en ese momento. Allí viene toda clase de ofrecimiento para robarnos de Dios nuestra intimidad. Así no estemos de cuerpo en el altar, todos juntos, en armonía y congregados. En la red, aquí, estamos reunidos en unidad, para así ver por tu palabra, para así por tu palabra ser alcanzados. El enemigo ha buscado siempre aislarnos para que no oremos en tu congregación. Resistiremos para no ser debilitados. Tu palabra nos cubrirá con bendición. Mientras podamos utilizar este medio, de estas redes, de esta tecnología, no dejemos de oír la palabra. Recuerden que la fe viene por el oír, pero es el oír de la palabra de Dios. Por eso es el último sentido que se muere cuando una persona va a partir. Por eso el Señor es el último sentido que lo deja con capacidad de atender, para que aún en el último momento se le hable y la persona pueda recibir el mensaje de nuestro Señor el Salvador. Nuestra iglesia es una iglesia pequeña, es una iglesia que tiene un mover del Espíritu de Dios. No nos sorprendamos porque hay iglesias más grandes. La iglesia no se mide por la gente, sino por la gente llena de Dios, que busca el alma perdida y vive con Dios como un valiente. Esa es la iglesia que nosotros necesitamos que se levante
la iglesia que se necesitamos que llene todo el municipio de Envigado, Amagá, Fredonia, y donde el Señor la lleve y la ponga. Damos gracias al Señor por estos estudios, damos gracias al Señor porque ha tocado la vida del pastor Alpidio, lo ha ido levantando, damos gracias al Señor porque nos ha tocado a nosotros para que nos atrevamos a llevar y a transmitir la palabra. Si actuamos con lealtad y compromiso y nos atrevemos a hablar sin temor la palabra de Dios, el mismo que empezó la obra en nosotros, la perfeccionará para su gloria. Todos estamos llamados a ser piedras vivas para la obra del Señor. No temáis, el Señor está con nosotros. Damos gracias al Señor por la recuperación del pastor y que siga en ascenso y sea bien fortalecido para la gloria de Dios. El Señor los bendiga y el Señor me bendiga grandemente. Feliz noche para todos.